Hola, soy Héctor Aponte Alequín y me pregunto contigo en mayúscula o en minúscula para discutir los 5 mitos de ortografía y cómo combatirlos en esta ocasión, enfocándonos en ese tema precisamente, el uso de las mayúsculas o las minúsculas. Comencemos estableciendo los objetivos de aprendizaje que tiene este taller. Objetivos específicos de aprendizaje. Buscamos que las participantes definan reglas para el uso correcto de las mayúsculas. Lo harán de manera asincrónica. Observaremos este video y luego, si están matriculadas en un curso conmigo o en un taller, tendrán un ejercicio en el que habrá unas selecciones múltiples que incluyen definiciones para corroborar que ustedes repasaron esas definiciones, esos significados de las reglas y pueden identificarlos correctamente. Segundo, las participantes buscamos que identifiquen errores comunes en el empleo de estas guías. Usamos la palabra error porque en este caso trabajamos con el código escrito de la lengua, de manera que la ortografía no corresponde a un estudio lingüístico, no es lingüística propiamente, sino que se remite al estudio de la lengua desde el punto de vista escrito, a la filología y a otras ramas que se ocupan de prescribir recomendaciones u otro tipo de consejos o guías para asegurar la comunicación escrita. Este objetivo se atiende sincrónica y asincrónicamente. ¿Por qué sincrónicamente? Porque en la medida en que ustedes ven el video, escuchan mi voz, conmigo van identificando correcciones de los mitos de ortografía y asincrónicamente en el ejercicio también identificarán esos errores comunes para editarlos. Lo que harán con más ahínco en el objetivo 3, aplicar estas guías en la edición de al menos 3 ítems textuales. De modo que además de identificar esos errores, los corregiremos por lo menos 3 de los ítems de los varios, de los muchos que tiene el ejercicio, que se hará asincrónicamente. La base de este taller no es mi opinión ni mi preferencia. Son las fuentes oficiales de la Real Academia Española, la ortografía básica de la lengua española, que es este librito que ven arriba, es la síntesis de la ortografía de la lengua española, que es un poco más extensa. Bueno, un poco más extensa, no, mucho más extensa. La bibliografía, la RAE 2012, Ortografía Básica de la Lengua Española, Madrid Espasalibros, es este librito. Y RAE 2010, Ortografía de la Lengua Española, Madrid Espasalibros, que es este libro. RAE es Real Academia Española, que es la abreviatura que aparece oficialmente en la indexicación de estos libros. Aclaración, antes de comenzar, como decimos en buen español, un disclaimer. Las reglas que se estudian en este taller aplican en textos cohesivos, es decir, en oraciones completas o en párrafos. No incluyen estilos especiales como cartas, letreros o identificadores. Lo que discutiremos, los ejemplos que tendremos, provienen de oraciones completas o de párrafos y las reglas que prescribiremos aplican solamente a esos contextos, oraciones, párrafos, con excepción de 1 o 2 ejemplos en los que abordaremos rápidamente una regla de las mayúsculas que sí tiene que ver con un tipo de identificador. Próximamente lo abordaremos en uno de los mitos. Ahora sí, comenzamos con los 5 mitos de mayúsculas y de otros temas relacionados. Primer mito, mito 1. Los cargos, puestos o títulos se inician con mayúscula cuando sustituyen dentro de un texto a la persona que los ocupa. Esto es falso. La realidad es que en español los cargos, puestos o títulos siempre se inician con minúscula dentro de un texto. Antes de 2010, la regla no estaba clara. No era que se dijera que
se hacía esto, que los puestos o títulos se escriben en mayúscula para sustituir a la persona. No se enunciaba de esa manera, simplemente se dejaba libre, no estaba clara cuál era la regla. Después de 2010, la regla es diáfana. Leámosla. El fundamento es el siguiente. Van en minúscula inicial los sustantivos que designan títulos nobiliarios, dignidades o cargos, sean civiles, militares, religiosos, públicos o privados, tanto en sus usos genéricos, el rey reina pero no gobierna, como si se refieren a una persona concreta. La reina saludó al arzobispo de Managua, el papa visitará la India, el presidente del gobierno llegó con la ministra de Defensa y el general Martínez, jefe del Estado Mayor. Esta regla se encuentra en la página 126 de la ortografía básica en el capítulo Uso de las mayúsculas. Fíjense en que papa aparece en minúscula. Esa es la manera correcta de escribirlo. Cargos, sean civiles, militares, religiosos, públicos o privados, siempre van en minúscula. Sin embargo, podríamos encontrar textos en los que no se sigue esta regla. Puede ser así porque probablemente esos libros, revistas u otro tipo de textos se hayan publicado antes de 2010. Así que puede ser que encontremos, sí, estas palabras en mayúscula en textos publicados antes de 2010, porque en 2010, cuando publicó la ortografía, es que se aclaró la regla. Observemos los ejemplos. Incorrecto. Elsa Rodríguez Quiñones presentó ayer su plan de trabajo. Aún así, la gobernadora no ha revelado quiénes considera para su gabinete. En esta oración, claro está, inferimos que la gobernadora es Elsa Rodríguez Quiñones. Incorrecto porque está en mayúscula. Sí inferimos que sustituye a este nombre, como es el ejemplo, como lo presenta el ejemplo. Correcto, ¿cuál sería la versión correcta? Elsa Rodríguez Quiñones presentó ayer su plan de trabajo. Aún así, la gobernadora no ha revelado a quiénes considera para su gabinete. Y recuerden que quienes lleva tilde con una clavecita que tenemos, si aquí en nuestra mente podemos añadir el rayos. No ha revelado a quiénes rayos considera para su gabinete. Mayúscula no, minúscula sí. Otro ejemplo. La secretaria del Senado Académico, vamos a marcar la lectura para que me puedan seguir. La secretaria del Senado Académico, doctora Claribel Cabán, informó a las 1:15 que teníamos 219 profesores y por lo tanto no había el quórum de 334 docentes con derecho al voto, según establecido por el Decanato de Asuntos Académicos. El rector informó a los presentes que por falta de quórum no se podía llevar a cabo la reunión previamente convocada. Además de los errores de mayúsculas, señalamos otros errores que discutimos en el otro video, en los 5 mitos de acentuación. Les presenté ahora la versión correcta, pero antes procedamos a esos otros errores. Por ejemplo, dentro de un texto, no usamos abreviaturas para cargos, puestos o títulos, así que escribimos la palabra completa, doctora. En lugar de dra, doctora, dentro del texto. Fuera del texto puede ser dra, al principio de un examen o en un letrero, pero dentro del texto el cargo va con la palabra completa y en minúscula, doctora. Otros errores que señalamos, errores de comas que se discuten en el video sobre 5 mitos de puntuación, la inserción explicativa que debería estar después de Claribel Cabán, la vemos acá que se corrige, se coloca la coma y aquí arriba la señalé en rojo, este circulito que ven aquí. Ya lo tenía circulado, así que de una vez se lo muestro. La otra coma es después del que. A los presentes, informó a los presentes que, mirenla aquí, que por falta de quórum, aquí va otra coma,
por falta de quórum no se podía llevar a cabo la reunión. Y como pueden ver abajo está señalada, miren aquí, que por falta de quórum. Por último, aquí está las dos comas. La que inicia y la que cierra ese inciso por falta de quórum. Por último, la palabra quórum, fíjense que su grafía es hispanizante, es en español. Ese tema se discute en el video 5 mitos de acentuación, que tiene una ñapa, un bono, sobre algunos otros elementos de ortografía, como la grafía hispanizante y los prefijos. Ahora sí, vayamos con las mayúsculas. Podemos observar que secretaria, que estaba en mayúscula, la cambiamos por la minúscula. Doctora, que estaba en mayúscula y abreviado, lo cambiamos por doctora en minúscula. Y rector, que estaba en mayúscula, va en minúscula. Muchas personas me dicen, pero yo quiero manifestarle respeto a esa persona y por eso es que utilizo la mayúscula. Yo aconsejo utilizar otras maneras para mostrar reverencia o respeto o adulación que no sean la mayúscula. Hay muchísimas otras maneras lingüísticas y discursivas para hacerlo. Mito 2. Las palabras tierra, sol y luna siempre se inician con mayúscula. Falso. Realidad. Las palabras tierra, sol y luna se inician con mayúscula solo en contextos astronómicos o astrológicos. ¿Y cuáles son esos contextos? Veamos. Incorrecto. Eres la persona más alegre de la tierra. Correcto. Eres la persona más alegre de la tierra. Lo siento, yo sé que se ve feo, pero es así. Si no me crees, leamos el fundamento presente en el texto oficial de la Real Academia Española. Fundamento. En minúscula inicial se escriben los sustantivos sol, luna y tierra, tanto en sus usos rectos como en los derivados o metafóricos. Se levanta al salir el sol, hoy hay luna llena, son los desheredados de la tierra. Ay, me trabé un poco. Son los desheredados de la tierra. Solo se escriben con mayúscula inicial en contextos netamente astronómicos, aludiendo como nombres propios a los respectivos astros. Ya mismito vamos a esa regla. Esta se encuentra en la página 127 de la ortografía básica, la cortita, la breve, bajo el capítulo Uso de mayúsculas. Se levanta al salir el sol, observen sol en minúscula. Hoy hay luna llena, observen luna en minúscula. Son los desheredados de la tierra y observemos tierra en minúscula. Son los desheredados de la tierra y tierra en minúscula. Sé que se ve feo, pero es así. Igual que en el mito anterior, es importante señalar que podríamos encontrar textos en los que no se sigue esta regla, probablemente porque estos textos se publicaron antes de 2010. Pero ¿y qué pasó con la pregunta sobre los contextos astronómicos? ¿Qué son contextos netamente astronómicos o astrológicos? Aludiendo como nombres propios a los respectivos astros. Esa regla está en la otra sección de la ortografía en la que sí se establece cuándo se usa o en qué contexto se usa la mayúscula inicial. Leámosla. En mayúscula inicial se escriben los nombres propios de los cuerpos celestes y otros entes astronómicos. Marte, la Osa Mayor, la Vía Láctea, el cometa Halley. Las palabras tierra, sol y luna se escriben con mayúscula inicial solo cuando se usan como nombres propios en contextos netamente astronómicos. Venus se encuentra más cerca del sol que la Tierra. Sobre su escritura en minúscula refiere a la página 127 que acabamos de repasar. Esta regla se encuentra en la página 118 de la ortografía básica en el capítulo Uso de mayúsculas. Fíjense en que se nos menciona que las palabras tierra, sol y luna se escriben con mayúscula inicial
como nombres propios en contextos astronómicos. Y uno se preguntará, primero hay que añadir que también en contextos astrológicos, la astrología también, en ese contexto se utilizan estas palabras como nombres propios. Venus está en conjunción con Saturno. Yo nací con esa conjunción, bastante desdichada, dicho sea de paso. Venus en conjunción con Saturno. Pues en ese contexto ambas palabras van en mayúscula. En la astrología también. Y ustedes se preguntarán cómo yo puedo identificar qué es un contexto astronómico o astrológico y cómo se diferencia de lo que no es un contexto astronómico y astrológico. Miren, es bien sencillito. Y funciona 99.9% de las ocasiones. Es como el desinfectante que mata 99.9% de los gérmenes. ¿Cómo yo sé que es un contexto astronómico y astrológico? Si hay más de uno de los dos astros. ¿Se acuerdan que en los ejemplos anteriores iba en minúscula? Había uno solo, son los desheredados de la Tierra. Tierra minúscula porque Tierra está solita en esa oración. Pero si digo que Venus se encuentra más cerca del Sol que la Tierra, automáticamente ese contexto lo hace mayúscula. Al haber más de uno, ya se convierte en un contexto astronómico o astrológico. Una pequeña clavecita o truquito. Mito 3. Y por este mito voy rapidito porque es repetido del video sobre mitos de acentuación. Y para los cursos y los talleres, este video va después de aquel, de modo que ya es algo que conocen. Si todo está en mayúscula, no se usa la tilde, es decir, el acento ortográfico. Realidad. Aunque una palabra esté escrita completamente con mayúsculas, se siguen las reglas de acentuación. Excepción. Las palabras construidas a partir de siglas nunca llevan tilde. Veamos los ejemplos. Incorrecto. Contacto, doctora Ángeles Gutiérrez. Contacto, doctora Ángeles Gutiérrez. Me encanta esa nueva serie sobre la CIA. Distribuiremos solicitudes para la Asociación Puertorriqueña de Estudiantes de Nutrición. En el primero, Ángeles Gutiérrez, aparecen las palabras, el nombre de esta persona sin sus tildes, por eso lo pronuncié de esa manera, y en los otros dos son siglas y tienen la tilde, cuando es incorrecto según la excepción. ¿Cómo los corregimos? Pues fácil, colocamos la tilde a Ángeles y a Gutiérrez, se la quitamos a CIA y se la quitamos a APEN porque son iniciales, son palabras compuestas por iniciales en mayúscula. ¿Cuál es el fundamento? Se encuentra en la página 112 de la ortografía básica, bajo el renglón o bajo el capítulo, mejor dicho, uso de las mayúsculas. Comparto el recuadro, lo pueden leer. Si quieren una discusión un poco más extensa sobre este tema, la encuentran en el video. Mitos de acentuación, 5 mitos de acentuación, disculpen. 5 mitos de acentuación, escriben Héctor Apontelequín, 5 mitos de acentuación. Y en ese video hay una discusión un poquito más extensa de este tipo de corrección. Mito 4. Los puntos cardinales se inician con mayúscula o minúscula dependiendo del contexto. Esto es falso. La realidad es que los puntos cardinales se inician siempre con minúscula. Incorrecto. El polvo del Sahara viene del este. Fuimos a Mayagüez por el norte. Ha temblado en el área sur. Correcto. El polvo del Sahara viene del este. Fuimos a Mayagüez por el norte. Ha temblado en el área sur.
Lo siento, aunque se vea feo, es así. Leamos el fundamento que está presente en el texto oficial de la Real Academia Española. Se escriben en minúscula inicial y lo encontramos en la página 127 de la ortografía básica. Se escriben en minúscula inicial los nombres de los puntos cardinales norte, sur, este, oeste y de los puntos del horizonte noreste, sudeste, etc. La brújula señala el norte, viajamos rumbo al sur, vivo al este de Jalisco, sopla viento del noreste y para la escritura de sus símbolos, esa escritura de los símbolos se describe en la página 155 del texto. Como en los casos anteriores, señalo que si usted lee un texto que se publicó antes de 2010, es probable que encuentre estas palabras en mayúscula inicial. Mito 5. Los nombres propios y apellidos compuestos se inician siempre con mayúscula. Este es uno de los mitos más reñidos que trae más controversia. Siempre dejo el quinto mito para el más controvertible. La realidad es que en español los nombres propios y apellidos compuestos están regulados por la ortografía de la lengua. Si usted no quiere seguir las reglas, como yo, si le voy a poner nombre a si llego a tener algún hijo o hija, no necesariamente voy a seguir estas reglas, pues esa es una decisión personal. Pero la realidad es que los nombres propios y apellidos en español siguen las reglas de la ortografía española para las mayúsculas y veamos en qué contextos son pertinentes. Incorrecto. María de las Mercedes se graduó en mayo. La doctora del Valle aprobó la propuesta. Antonio de Jesús regresó el viernes. Correcto. María de las Mercedes se graduó en mayo. La doctora del Valle aprobó la propuesta. Antonio de Jesús regresó el viernes. ¿Por qué los tres son distintos? ¿Cuál es la regla? Si la preposición y el artículo se escriben con el nombre de pila, si el nombre de pila los acompaña, ambos van en minúscula. María de las Mercedes, minúscula, minúscula. Si la preposición, en este caso un artículo contracto, preposición más artículo, no tiene delante el nombre de pila, pues va en mayúscula, como en este caso, la doctora del Valle aprobó la propuesta. Porque si lo dejáramos en minúscula, la doctora del Valle parece que es una doctora de un valle, que le pertenece al valle o que es del valle. Y no puede ser. Como inicia el apellido, no está el nombre de pila, pues va en mayúscula. En este caso, Antonio de Jesús regresó el viernes, se sigue la misma regla que con el número 7. Como está el nombre de pila, la preposición va en minúscula. Fundamento. Leamos cuál es el fundamento. Si un apellido comienza por preposición o por preposición y artículo, estos se escriben con minúscula cuando acompañan al nombre de pila, lo que acabo de decir. Luis de Torres, Juana de la Rosa. Cuando se omite, Luis de Torres, Juana de la Rosa, ahí están. Cuando se omite el nombre de pila, la preposición debe escribirse con mayúscula. Señor de Torres, la D mayúscula porque se omite el nombre de pila, señor no es su nombre, señor de la Rosa. Si el apellido comienza con artículo, este se escribe siempre con mayúsculas, se anteponga o no el nombre de pila. Ejemplo, Antonio la Merced, porque es artículo solamente, no es preposición y artículo. Señor la Merced. En los apellidos unidos por conjunción, por la conjunción Y, copulativa, esta se escribe siempre con minúscula. Ortega y Gasset, Ramón y Cajal. Fíjense en que la academia siempre utiliza el solo sin tilde y el este sin tilde. Eso está correcto. Si tienen dudas al respecto, pueden observar el video que ya mencioné, 5 mitos de acentuación.
Repaso, ¿cuáles son las reglas vigentes? En español, los cargos, puestos o títulos siempre van en minúscula dentro de un texto. Coloco el ejemplo, el gobernador en mayúscula firmó la ley, pues no es en mayúscula, es en minúscula. Las palabras tierra, sol y luna se inician con mayúscula solo en contextos astronómicos o astrológicos. El sol está en conjunción con Venus, sol mayúscula, Venus mayúscula. Ay, me trabo. El sol está en conjunción con Venus, ambas mayúsculas. ¿Cuál fue el truquito que les di? Que si hay más de uno, siempre va en mayúscula porque ya lo convierte. Ese entorno lo convierte en un contexto astronómico. Ha hecho mucho sol en estas semanas. Sol lo tachamos de mayúscula porque va en minúscula, porque está solito. Sol está soleado, no tiene acompañante. Es el único astro que menciono. Por lo tanto, este no es un contexto astronómico, va en minúscula. Continuamos con el repaso. Aunque una palabra está escrita completamente con mayúsculas, se siguen las reglas de acentuación, como presento en el ejemplo, y me obligo a ser redundante porque el ejemplo tiene la palabra presentación. La presentación comenzará a las 9 a.m., todas están en mayúscula y de todos modos, comenzará y presentación tienen que llevar su tilde. Los puntos cardinales se inician siempre con minúscula. También se han registrado temblores en el oeste de la isla, oeste minúscula. Y fíjense en qué isla está en minúscula, aunque se refiere a Puerto Rico. Los vientos del sureste, sureste minúscula, podrían provocar lluvia. Y de esa manera está correcto su grafía, está correcta su escritura. Eso es todo, ya repasamos, ya recapitulamos, esos son los 5 mitos del uso de las mayúsculas, así que ahora queda practicarlos. Mucho éxito y mucho ánimo.